El pasado progresivo es uno de los temas nivel intermedio por el que más suelen preguntar. En este video vas a ver sus estructuras, sus usos y varios ejemplos para que los aprendas perfectamente. Así que quédate. Past progressive. Listo, vamos a empezar entonces con ese tema que nos sugiere Felipe. Ojo pues, no se les olvide, mucho tap, 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 tap a la pantalla y compartan este live para que lleguemos a muchas más personas. Recuerden que estamos en vivo en TikTok y en Instagram de manera simultánea. Si no nos siguen en Instagram, para que vayan y nos sigan. Si no nos siguen en TikTok, para que vayan y nos sigan. Ok. Bueno, ¿qué pasa con el past progressive? El past progressive en realidad es un tema que es muy sencillo. Es muy sencillo porque se parece mucho al present progressive. Entonces, lo primero que vamos a mencionar del past progressive será cuáles son sus auxiliares. Bueno, en el caso del past progressive, todos los tiempos, los tiempos progresivos tienen como auxiliar el verbo be. En este caso, en pasado, entonces tenemos que los auxiliares serán was y were. Listo. Was y were. Y bueno, teacher, ¿yo cómo sé cuál es la clave? En el Instagram, Janine dice que ella quiere aprender cómo comunicarse en su trabajo de mesera o cómo recibir a los clientes de habla. Bueno, para Janine, que nos escribe que quiere aprender a comunicarse en su trabajo como mesera, a comunicarse con sus clientes. La buena noticia es que para ese trabajo, con un nivel básico, más o menos con un nivel B1, es más que suficiente. Ahora, para eso te invito a que nos escribas preguntas por las clases particulares, porque las clases particulares van a enfocarse en el propósito específico que tengas. Entonces, si nos escribes en las clases particulares, podemos enfocarnos específicamente a un inglés enfocado en servicio al cliente y en los temas y las habilidades necesarias para ese tema de servicio al cliente. Así que te invito a que nos escribas al WhatsApp 323-229-4573 y teacher, yo fui quien escribió durante el live para que me den información de las clases particulares. Continuemos entonces. Estábamos hablando del past progressive y empezamos diciendo que los auxiliares del past progressive son was y were. Ahora, muchas veces, teacher, ¿yo cómo sé a qué le corresponde was, a qué le corresponde were? Es decir, ¿yo cómo sé si yo tengo que decir you was o you were? O cómo si yo tengo que decir he was o he were. Bueno, la clave es muy sencilla. A los que en presente se les pone are, en pasado se les pone were. Si en presente tiene are, en pasado tiene were. A todos los demás les corresponde was. I was, he was, she was, it was. Pero, sorry, necesito tomar agua, me estoy ahogando. Entonces, como les decía, para yo saber de manera rápida a quién le pongo was y a quién le pongo were, la respuesta es sencilla. Si en presente le corresponde are, en pasado le corresponde were. A los demás les ponemos was y listo. Listo, entonces lo primero que necesitamos saber es que el auxiliar, ¿cuál es el auxiliar de ese tiempo? Después de saber cuál es el auxiliar, necesitamos saber entonces cuál es la estructura. Que los que han estado con nosotros ya saben que cuando hablamos de estructura le llamamos syntax.
A la estructura le llamamos syntax. Thank you, Jennifer. Entonces ¿cómo es la estructura de las oraciones afirmativas en past progressive? ¿Cómo es la estructura de las oraciones negativas en past progressive? ¿Cómo es la estructura de las oraciones interrogativas en past progressive? Un poquito más abajo. ¿Y cómo sería la respuesta de la estructura de las respuestas cortas en past progressive? ¿Listo? Vamos a ver entonces cómo sería. Empezamos con el sujeto. ¿Listo? Iniciamos las oraciones afirmativas con el sujeto. Luego, elegimos entre was y where según le corresponda a ese sujeto. Luego, el verbo principal, pero el verbo principal tiene que tener ing. ¿Listo? El verbo principal con ing. Y por último, complement. Que ya sabemos que el complemento es opcional porque es contexto. ¿Listo? Es contexto, información adicional. Por eso es opcional. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué tal ahí? ¿Qué tal ahí? ¿Listo? Allá nos queda bien el margen. Bueno, entonces, oraciones, ¿cómo es la estructura de las oraciones negativas en past progressive? Es muy similar a la afirmativa. Subject, luego was o were, según corresponda. Luego negamos ese was o were con un not. Luego de nuevo verbo, pero el verbo con ing. Y por último el complement. Listo. Ahí tenemos la estructura. Ok. Perdón. Ahí tenemos la estructura de las oraciones negativas en past progressive. ¿Cómo hacemos preguntas? Bueno, como el auxiliar es el be, las preguntas inician con el auxiliar cuando son preguntas tipo yes, no question. Entonces, was o were, según le corresponda. Luego el subject, luego el verbo con ing, luego el complement y luego el question mark. Ojo que sin el question mark no cuenta como pregunta. Importantísimo, indispensable, el question mark. ¿Ok? Bueno. Luego tenemos cómo se respondería a esta pregunta. Esta pregunta es una pregunta tipo yes, no question. Entonces, si la respuesta es afirmativa, entonces tendremos que decir yes, coma, luego el sujeto, luego el was o were según le corresponda. Y punto. Pero si queremos responder de manera negativa, entonces sería no, coma, luego el sujeto, el was o were según corresponda, y luego la partícula negativa, o sea, el not. Listo. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo sería una oración en past progressive. Porque la estructura, como pueden ver, es así de fácil, es así de sencilla. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, Steve, a Steve como es un he, le corresponde was. Steve was, vamos a poner doing, y vamos a poner aquí exercise. Steve was doing exercise. ¿Cómo sería la negativa? Steve was not doing exercise. Siguiente pregunta. Was Steve, que es el subject, doing
exercise y el question mark. Was Steve doing exercise? What? And la posible respuesta, yes, coma, he was. O no, coma, he was not. Yes, he was. No, he was not. Ok. ¿Qué traduciría eso? Ya que Jennifer pregunta. Steve was doing exercise. Steve estaba haciendo ejercicio. Steve was not doing exercise. Steve no estaba haciendo ejercicio. Was Steve doing exercise? Steve estaba haciendo ejercicio. Yes, he was. No, he was not. Sí, lo estaba. No, no lo estaba haciendo. Esta sería la estructura del past progressive. ¿Qué más nos serviría saber del past progressive? Las contracciones. Las contracciones negativas serían, porque solo hay contracciones negativas, para el was sería wasn't. Y para el were sería weren't. ¿Listo? Para el was sería wasn't, para el were sería weren't. Ahí tenemos, ¿cuál es el auxiliar del past progressive? ¿Cuáles son las contracciones del past progressive? ¿Cómo son las estructuras para hacer oraciones en past progressive? Pero nos falta algo muy, muy importante. Antes, quiero que hagamos el ejercicio. Escríbanme en los comentarios una oración en past progressive. Listo, para cerciorarnos de que la estructura quedó clara, entendida. Listo. Escriban en los comentarios su oración en past progressive. Y si son capaces también con la estructura, hacen la misma oración negativa, afirmativa, negativa, interrogativa con su respectiva respuesta. Listo. Vamos a los comentarios. Listo, vamos a ver esas oraciones en los comentarios. Recuerden darle tap, 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 tap a la pantalla y compartir este live para que lleguemos a muchas más personas y seamos muchos los que aprendamos. Jennifer dice, I was not sleeping with my husband. Ok, ahora afirmativo, pregunta y una respectiva respuesta. Mientras tanto, yo les voy a poner aquí lo que nos falta saber del past progressive. Yes, I was. No, I wasn't. Ok, muy bien. Muy, muy bien. Bueno, lo que sigue entonces es pragmatics. ¿Quién recuerda lo que es pragmatics? ¿Qué significa? Cuando hablamos de syntax, hablamos de estructuras. Cuando hablamos de pragmatics, hablamos de qué. ¿Quién recuerda a qué nos referimos cuando decimos pragmatics? ¿Quién recuerda a qué nos referimos cuando hablamos de pragmatics? A ver, yo tomo agua mientras tanto. Listo. Muy bien. Cuando hablamos de pragmatics, hablamos de usos. ¿Cómo o para qué o cuándo se utiliza algo? En este caso, vamos a ver cómo o cuándo o para qué utilizamos el past progressive. El past progressive lo utilizamos para hablar de acciones que estuvieron en progreso en el pasado.
Acciones que estuvieron en progreso en el pasado. ¿Listo? Acciones que estuvieron sucediendo en un tiempo pasado. Pero ojo con esto, que es muy importante lo que les voy a decir. ¿Listo? Ojo que esto que les voy a decir es muy importante acerca del past progressive. Existen unos tiempos en inglés que no pueden utilizarse solos o no deben utilizarse solos. ¿Cómo así? Pensemos en esto. Si nosotros estamos hablando y de repente, de la nada, yo te digo, ve, Steve estaba haciendo ejercicio. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo más probable es que me vas a preguntar, ¿cómo así? Si yo te digo, Steve estaba haciendo ejercicio. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Por qué me estás diciendo eso? El past progressive necesita contexto para poder utilizarse. O si yo digo, por ejemplo, yo ya había llegado, ¿cuándo? Yo ya había llegado, ¿cuándo? Yo ya había llegado, ¿a dónde? Me falta información, me falta información para que tenga coherencia, para que esto tenga sentido. Entonces, para utilizar correctamente el past progressive tenemos o que dar suficiente contexto o utilizar el simple past como contexto. Entonces, la primera es decir, acciones que estuvieron en un progreso en el pasado. Pero también vamos a decir acciones o una acción mejor. Una acción que se estaba llevando a cabo en el pasado cuando otra acción la interrumpió. Listo. Otra forma de entender cómo utilizar el past progressive es una acción que se estaba llevando a cabo en el pasado cuando otra acción la interrumpió. Entonces, normalmente, ¿qué hacemos? Normalmente combinamos el past progressive con simple past. Por ejemplo, Steve was doing exercise when his mom called him. Steve estaba haciendo ejercicio cuando su mamá lo llamó. Ahora esa oración tiene un sentido completo. Ahora esa oración es una idea completa. Entonces, miren cómo el past progressive no suele utilizarse solo. Hay que darle contexto y el mejor contexto para el past progressive es el simple past. Obvio, también podemos darle contexto temporal, un contexto específico temporal. Por ejemplo, el fin de semana pasado, o mejor, el sábado pasado, en la mañana, Steve estaba haciendo ejercicio. Ahí ya tengo más contexto. Todavía falta un poco de información, pero con ese contexto temporal es suficiente para que, está bien, tenga lógica. ¿Listo? Para que tenga lógica, para que tenga un sentido. Entonces, lo ubicamos temporalmente para poder que tenga sentido. O lo ubicamos dándole contexto con el simple past. Entonces, tenemos el past progressive, cuyos auxiliaries son was y were, cuyas contracciones son wasn't y weren't, y cuya estructura es, para las oraciones afirmativas, subject, was, were, verb, ing, complement. Para las negativas, subject, was, were, not, verb, ing, complement. Para las interrogativas tipo yes, no question, was, were, según corresponda, subject, verb, ing, complement y question mark. Ojo pues, les repito, sin question mark, sin signo de interrogación, no cuenta como pregunta. Acostúmbrense siempre a poner el signo de interrogación. Eso es
ley. ¿Listo? Acostúmbrense a hacerlo incluso chateando. Chateando, pongan así sea el de cierre. Bueno, si digo así sea el de cierre en español. En inglés solo existe signo de interrogación de cierre. Luego, a esta pregunta tipo yes, no question, le podemos responder afirmativamente diciendo yes, subject was aware. No, subject was were not. Si va a ser negativo. Y cómo o cuándo o para qué utilizamos el past progressive. Lo utilizamos para hablar de acciones que estuvieron en progreso en el pasado. Lo utilizamos para hablar de una acción que se estaba llevando a cabo en el pasado cuando otra acción la interrumpió. O vamos a añadirle este tercer uso. Acción que se estaba llevando a cabo en el pasado al mismo tiempo que otra acción. Listo, entonces otra manera común y correcta de utilizar el past progressive es utilizando past progressive con past progressive. Entonces, por ejemplo, su mamá se va a la casa, lo deja usted con su hermano, ella llama, usted no contesta. Y ella llama y ya, cuando usted le contesta, pregunta, ¿usted qué estaba haciendo que no contestó? Entonces, en la tarde, en la noche, listo. En la noche, cuando usted llamó, Steve was doing exercise, and I am, sorry, Steve was doing exercise and I was watching TV. Okay? And I was watching TV. Thank you, RJ. Listo, entonces, Steve estaba haciendo ejercicio y yo estaba viendo televisión. Cuando juntamos dos past progressives y le damos el contexto temporal, también tiene sentido completo y también se utiliza de esa manera. Listo. Recuerden, denle tap a la pantalla y compartan este live para que lleguemos a muchas más personas. Listo. Ahí tenemos entonces past progressive. ¿Cuáles son sus auxiliares? ¿Cómo determinar cuál auxiliar le corresponde a cuál sujeto? Ahí tenemos las contracciones de esos auxiliares. Luego tenemos las estructuras para las oraciones afirmativas, negativas e interrogativas y las respuestas cortas. Luego tenemos los usos. ¿Cuándo, cómo o para qué se utiliza el past progressive? ¿Qué más necesitan saber del past progressive? Nada, ahí está todo lo que necesitan saber.